Muchísimas gracias, profesor. Estaba hablando con el micrófono muteado. Bien. Bueno, sin más, voy a proceder a compartir pantalla. Denme un segundo. A ver, ¿ahí se está viendo? Usted dígame, por favor. Perfecto. Sí. Bueno, fantástico. Como dice el título, hoy vamos a dar acumulación originaria, que es uno de los textos que tenemos de la unidad número 3. Como verán, nuestro querido amigurumi ha vuelto, como no podía ser. Y el texto que están teniendo en sus manos no es nada más que un capítulo dentro del Capital de Marx. Puntualmente, si no me equivoco, está en el tomo número 3. Sin embargo, mi idea no es ver el texto como si ustedes lo estuviesen leyendo. El objetivo de esta clase es poder tomar los conceptos que ustedes van a tener que leer en el texto y poder trabajar y aprender, y luego con esta clase, de alguna manera, darles una ayuda o una mano a la hora de entender de qué es lo que va el texto, o sea, qué es lo que busca explicar, qué es lo que busca, de alguna manera, desmentir, ¿sí? Así que, sin más, si me deja, ahí está. Cuando uno tiene que empezar una lectura, ya se los he dicho anteriormente, hoy se los voy a volver a decir, tiene que tener en cuenta al menos 4 puntos. ¿Bien? Los elementos principales de este texto son el marco temporal, ¿bien? El marco espacial, cuando hablamos de temporal es el tiempo, los años, los siglos, el espacial es el lugar, el contexto, ¿bien? Y luego, particularmente, dentro de lo que sería el texto en sí, tenemos el objetivo de desmitificar los primeros tiempos del capital, busca relatar y de alguna manera denunciar el cambio de modelo de producción en sus principales elementos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que este cambio en el modelo de producción, lejos de ser pacífico y tranquilo, implicó la utilización de la violencia de manera desmedida por ciertos elementos de la sociedad o ciertos sujetos de la sociedad, mejor dicho. Y luego, por supuesto, vamos a hablar de las herramientas que se utilizaron para fomentar este cambio. ¿Bien? Cuando yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la idea que tienen sobre el cambio de modo de producción feudal al modo de producción capitalista? ¿Qué les viene a ustedes a la mente? ¿Qué les suena? El momento de que yo pienso, ¿no? Donde vivía Marx, en el tiempo que estaba, la fábrica, con las fábricas grandes, con muchos empleados, y bueno, ya se pasa a un modo de producción más industrial que a lo mejor un modo más artesanal. O sea, de una comunidad principalmente rural a una ciudad con grandes fábricas. Sí, es la idea que tengo. Está bien, está bien. ¿Alguien más quiere aportar? Yo pienso la que revolución industrial. Bueno, el cambio de modo de producción viene de la mano con varias revoluciones, no solamente la industrial, sino además hay una revolución previa, que es la revolución de los alimentos o de la agricultura, que lo vamos a ir explicando a continuación. Así, no sé quién corté. yo quería decir algo. Sí. No, decía que si hablamos del cambio de modo de producción, yo pienso que el capitalismo lo pudo llegar a lograr, o la clase burguesa, por una cuestión de que, justamente por lo que no pudo, si vamos a hablar del comunismo, yo creo que se dio en ciertos países y la burguesía tenía cierto poder, la cual le permitió imponer ese modo de producción. Tal vez el comunismo en ciertos países subdesarrollados, en su momento, no llegó, no les sirvió, no tuvo tanto poder para imponerlo. Se pudo llegar a dar en Rusia, por ejemplo, en la Unión Soviética en su momento,
porque era un país donde no era tan fuerte tal vez y se pudo imponer. Y el capitalismo en eso le ganó, era un poco más imponente, por así decirlo. O sea, vos me estás diciendo de que el capitalismo se pudo imponer en ciertos países porque estaban desarrollados. O sea, sí, subdesarrollados. Si vamos al Y, sistema feudal, si antes, o sea, digo que por ahí tuvo más peso, fue más imponente que el sistema feudal. y Rusia, en comparación con algunos países como por ejemplo, no sé, vamos a llamarlo Inglaterra, ¿estaba más o menos desarrollado para vos? Rusia estaba menos desarrollado. Mm. El término desarrollo, subdesarrollo, es un término que vamos a trabajar con el texto de Lenin y el texto de Julio Gambino. No es no sería un concepto que yo utilizaría para este texto, por una cuestión de que el término de desarrollo o no implica de alguna manera que ya se han aceptado ciertas condiciones de juego a nivel macro, o sea, a nivel global. ¿Bien? Claro, como Acá estableciendo las directamente cuestiones para cada país, digamos. Como diciendo, bueno, este país desarrollado, como ciertas condiciones. Puede ser. implica una visión, ¿cómo podríamos decirlo? Una visión hegemónica del mundo. Porque ¿cuáles son los elementos de un país desarrollado y cuáles son los elementos que no tiene un país desarrollado? ¿Quién determina Perdón, eso? ¿Quién lo acepta? Es un poco más complejo. Pero Ariel, Ariel, te interrumpo un segundo. Sí. El comentario de Lautaro, Un pequeño que me dato de parece color. interesante, paren. nada, por el hecho Hablando del profe. de hacer referencia a una parte de la unidad 1, que es el cambio en las relaciones de producción, como bien explicó Ariel, del feudalismo al capitalismo. Y en este sentido, cada vez que uno encuentra que se toca un tema que ya dimos, que puede ser evaluado en el parcial, que pertenece a unidades 1 y 2, sea método, sea en este caso cambio en las relaciones de producción, hablando de la formación económico-social, un minuto tomo para explicar lo siguiente. El capitalismo va a ir ganando terreno dentro de la formación feudal, apareciendo dentro de esa formación feudal y sin cambiar la superestructura, va a ir apareciendo un desarrollo de fuerzas productivas donde en lugar de tener a alguna persona sin salario como un aprendiz, se le va a ir pagando un salario. O sea que dentro del esquema y de las leyes feudales, de la aceptación de la renta, de la aceptación de que el sistema tiene que pagar la renta en el campo a la iglesia, pero también al señor feudal, pero también a los reyes, comienza en la infraestructura económica a avanzar algunas formas de producción capitalista que va a surgir en algunos casos en las ciudades a partir de las propias artesanías, artesanato, esa clase estéril que hacía y que lo vimos dentro del cuadro de Quesnay, que hacía un trabajo caracterizado como estéril. Bueno, precisamente de ese sector va a ir apareciendo la relación salarial, que es típicamente capitalista, pero va a aparecer inicialmente dentro, con división del trabajo, sin alterar las leyes feudales. Cuando comience esa producción de mayor cantidad de lo que produzca, sean sillas, sean mesas, sean tejidos, y lo quieran salir a vender y se encuentren con que pasan de un feudo a otro y le cobran para transportar, y entonces por más que tengan capacidad productiva, eso de pasar una frontera y tener que pagar un tributo a las fuerzas que están integrando ese nuevo feudo porque se está metiendo en otro feudo, es como que las fuerzas productivas, como las explicamos, que son revolucionarias, empiezan a chocar con algo cerrado como las relaciones de producción y se van dando las condiciones para que se produzca, por ejemplo, la Revolución Francesa, para que se acabe con el régimen feudal y se adecue la superestructura económica de leyes, derogando todas las leyes que avalan el feudalismo y lleven adelante las leyes nuevas de libertad del hombre, etcétera, que van a permitir el capitalismo. Último comentario. Marx pensaba que esto se iba a producir cuanto más desarrollo había, cuanto más desarrollo hubiera, cuanto más avanzado sea el país, la clase obrera se iba a organizar,
iba a cuestionar la plusvalía, iba a cuestionar la injusticia del sistema económico, iba a generar las condiciones para que se pase a otra formación económico-social, a otro sistema que sería el socialismo. Marx se equivocó con esto, porque Marx no vio lo que sí iba a ver Lenin. Lenin, por eso escribe El imperialismo, fase superior del capitalismo, donde, como bien insinuaron ustedes en las corrientes del pensamiento, con algunos revolucionarios en el momento, como Ricardo, dijeron, no, momentito, vamos a bajarle el costo a los alimentos, vamos a importar las cosas de los países que produzcan alimentos, me voy a pelear con los oligarcas ingleses, no dándole bolilla con sus leyes, y entonces el problema se trasladó a la periferia. El problema, en lugar de quedarse en los países más desarrollados, la explotación del hombre por el hombre, se trasladó a la periferia. Y las revoluciones fueron en la periferia. Por eso los países comenzaron las revoluciones, inclusive las revoluciones socialistas, no las empezaron ni en Inglaterra, ni en Alemania, ni en Estados Unidos. Las empezaron en la periferia. Rusia era periferia. Rusia tenía un amplio desarrollo feudal y un mínimo desarrollo capitalista. Había obreros, sí, pero esencialmente era una economía campesina y atrasada. Así que hay que acostumbrar a las ideas, y por eso hay que a desacralizar. No es que todo lo que dijo un autor está bien. Pudo haber estado bien en un momento, y después ya la realidad dijo, no, ahora no es así como vos decías, Marx. No va a haber revolución en Inglaterra. Fíjate lo que han hecho. Han trasladado el problema a los estados más empobrecidos, la periferia. Por eso es interesante también en cuanto a ver cómo van evolucionando las ideas, no quedan estancadas, y por eso es que la revolución socialista primera no se produce en un estado desarrollado como Inglaterra o Alemania o Estados Unidos, sino en la Rusia feudal. Y la que se hace en 1949 tampoco era en un estado capitalista, sino que era la China de Mao. Y la que se hace en 1959 en Cuba también era en un país dependiente, pequeño, etc. Así que con este comentario no lo interrumpo más y trato de tomar, volviendo a cómo se producen los cambios en la formación económico-social. El capitalismo empieza en la infraestructura y adecúa después la superestructura. No funciona así para el paso al socialismo. En el socialismo no es que se hacen fábricas socialistas y después se adecúa la superestructura. No, en el socialismo se toma el poder político por alguna vía que está en discusión, cuál sería la vía, si la pacífica, si la violenta, etc. Y una vez tomado el poder político, se organiza la economía en forma socialista, socializando los medios de producción. Fíjense la diferencia de un tránsito del feudalismo al capitalismo a otro tránsito hacia el socialismo. No quiero, esto es muy largo, genera muchas discusiones, pero a partir del aporte de Lautaro y su pregunta, me pareció conveniente relacionar la formación económico-social, la infraestructura donde está, las relaciones de producción, sean feudales, sean capitalistas, sean esclavistas, y cómo se produce ese choque de revolucionar las fuerzas productivas que quieren avanzar cuando se ven frenadas, porque no pueden salir adelante, la gente busca cambiar las relaciones de producción. Así que si nosotros estamos en un momento donde no sabemos para qué lado disparar, es porque no están bien las relaciones de producción y hay que analizarlas. Punto. Perdón la interrupción, Ariel, te sigo dejando a ti. Guille, vos ibas a decir algo, ¿no? No, un aporte mínimo para que no quede en el aire. Fernando, cuando opinó, habló de lo que Marx veía respecto del capitalismo, y quería aclarar algo que iba a la misma línea. Digamos, si bien Marx vio una explosión del capitalismo, el sistema se empieza a gestar mucho antes, que es lo que venía diciendo Josami. Nada más eso, para que no quede en su cabeza una confusión histórica temporal, digamos, de que no se dio en el mismo momento histórico, sino que venía gestándose mucho antes. De ahí la clase que el doctor McDonnell va a dar hoy, que tiene que ver con esta cuestión. Solo eso. Bueno, me voy a quedar con varias cosas que ustedes estuvieron diciendo, las estuve anotando mientras que el oso estaba haciendo su intervención, y las vamos a tomar un poco más adelante. ¿Bien? Pero siguiendo, el marco temporal y espacial, que es lo que les digo una y otra vez que tienen que tener presente, es puntualmente siglo XVI, ya habían surgido avances
del capitalismo, pero sin embargo no había llegado a ser un modo de producción hegemónico en los siglos XIV y también en el siglo XV. Es en este momento en el cual, a través de una acumulación extraordinaria, el capitalismo empieza su génesis. Es donde se van a dar ciertos elementos que son fundamentales para que el capitalismo empiece, ya no como modo de producción marginal, sino como un modo de producción único y hegemónico. Recordemos que cuando estamos hablando de un modo de producción hegemónico, es un modo de producción que se impone a los demás, cuya lógica de alguna manera tiene impacto dentro de lo que serían las reglas cotidianas de la sociedad, dentro de lo que serían nuestras acciones, dentro de lo que sería nuestra forma en cómo vemos la vida. El lugar es en Inglaterra, ¿bien? Como solamente trata de la acumulación originaria en Inglaterra, a mí siempre me gusta, o al menos siempre intento decirles a ustedes, que hay distintas acumulaciones originarias a lo largo de la historia de la humanidad. O sea, cuando estoy hablando de acumulación originaria, son sucesos históricos que se dan en distintos países del mundo, los cuales permiten al capitalismo empezar a determinar cuáles van a ser las reglas con las cuales se van a llevar adelante las relaciones sociales y económicas de producción y distribución de bienes y servicios. Acá, por ejemplo, en la Argentina, podríamos citar la conquista del desierto como un proceso de acumulación originaria. Aunque, dado el tiempo que tengo, que es bastante corto, tal vez lo desarrolle en la unidad 4, que es el periodo agroexportador. Por otra parte, como bien decía el profesor Josami, este texto se relaciona directamente con el texto de Lange, que es el que nosotros tenemos en la unidad número 1. Bien, así que para relacionarlo siempre voy a decirles, bueno, vuelvan a Lange y aunque sea, denle una lectura breve a todo lo que sería modos de producción. Ahora, una de las cosas que ustedes estuvieron diciendo, por ejemplo, lo estaba anotando acá, es que el capital, o sea, como modo de producción, existía previamente. Y eso es cierto. Existió varios siglos antes del momento histórico en el cual nosotros estamos hablando el texto. Sin embargo, esos modos, o sea, esas pequeñas germinaciones de capitalismo no habían podido llegar a ocupar un lugar central y mucho menos tener un discurso político, un discurso en la cual de alguna manera se pudiese cambiar las estructuras de la sociedad que en ese entonces eran feudales, ¿sí? El poder se medía de una manera distinta a la cual le servía al modo de producción capitalista. Recordemos que el modo de producción capitalista se basa en la acumulación, y esa acumulación es lo que permite de alguna manera establecer cuáles son los jugadores más fuertes dentro de un momento determinado, como son por ejemplo los fondos buitres. Ellos son fuertes no por la cantidad que son, sino por la cantidad de capital que manejan. Cuando nosotros estamos hablando de países centrales, estamos hablando de países que no solamente tienen una gran cantidad de capital a disposición, sino que además también tienen fuerzas militares y también tienen influencia en distintas esferas a nivel global. Bien, eso es algo que es fundamental para poder determinar un modo de producción del otro. Cuando estamos hablando de una sociedad feudal, vamos a encontrar que los que detentan el poder son los señores feudales. Y después de este proceso vamos a encontrarnos que los que van a detentar el poder son aquellos que posean los medios de producción. ¿Bien? Ahora, este proceso no fue inmediato. Llevó varios años de transformaciones, y hay transformaciones de estructuras que se consideraban básicas para la sociedad inglesa. Y eso generó, de alguna manera, una desposesión de un grupo en favor de otro. Sin embargo, aquellos que se vieron beneficiados de eso
No podían decir, miren, nosotros somos los que gobernamos ahora porque fuimos lo suficientemente fuertes como para sacarle la plata, o sacarle la tierra, o sacarles su medio de subsistencia a la gran mayoría de la población. No lo van a decir porque obviamente eso va a generar resistencia dentro de lo que sería la misma población, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando sobre la importancia de los medios de comunicación, o cuando estamos hablando de la importancia en cómo se percibe una situación o un suceso histórico, de alguna manera lo que estamos hablando es cómo se pinta la historia oficial, y esa historia oficial de alguna manera va siempre a beneficiar a algunos y va a dejar a otros en la oscuridad, o va a haber algún relato que no va a pasar a la posteridad, ¿bien? Al menos hasta que no haya un revisionismo histórico. La historia oficial de cómo se pasa de un modo de producción feudal a un modo de producción capitalista es que se consiguió a través de las revoluciones, ¿sí? Esas revoluciones, el pueblo se levantó en armas, derrocó al monarca absoluto, trajo mayores libertades, trajo mayores garantías y seguridad jurídica, se establecieron las nuevas constituciones, y además aquellas personas que eran las trabajadoras, las industriosas, las que ahorraban cada moneda y con eso lograban construir sus primeros talleres y sus primeras fábricas, lograron de alguna manera sacar a estas élites parasitarias que estaban ahí por derecho divino y consagrar el Estado de Derecho actual, logrando la división de poderes para que todo sea un poco mejor. ¿Bien? Ese es el relato que van a escuchar incluso de ciertos filósofos como Locke, que van a defender este proceso de revoluciones burguesas a lo largo de todo el continente. Sin embargo, Marx va a decir, esto no fue tan así, ¿sí? O sea, existieron las revoluciones, existió la lucha del pueblo, existió la lucha para poder ganar derechos, para poder conquistar esos derechos. Sin embargo, va a haber un grupo de personas que va a traicionar a este pueblo, que es el que todos vemos en las pinturas y en los retratos de época, especialmente en la Revolución Francesa. Va a haber un grupo de personas que va a aprovechar ese movimiento, esa insurrección popular, para quedarse con el poder, ellos, ¿sí? Y Marx lo va a hablar con conocimiento, por el simple hecho de que él estuvo presenciando todos estos momentos, todas estas insurrecciones populares en el continente. Incluso llegó a hablar de la Comuna de París, que fue el primer proceso autogestivo por parte de los trabajadores, de los obreros de la ciudad de París en contra del monarca, que luego, bueno, fue aplastada militarmente por parte del monarca francés y recuperó el control de la ciudad. Bien, siguiendo, porque no quiero alargarlo más, no solamente va a hablar sobre conocimiento de causa, sino que además va a basarse en documentos de la época que encuentran que ciertos postulados sostenidos por los liberales no tienen un correlato con los hechos acaecidos en esa época. ¿Y por qué hace eso? Recordemos que Marx, la forma en cómo lleva adelante su obra es un materialismo histórico. O sea, él lo que va a buscar va a ser las enseñanzas, los escritos, la investigación, y lo que va a hacer es contrastarlo con aquel discurso hegemónico en ese entonces, que era el discurso liberal, que van a escuchar o que van a ver dentro de lo que sería la escuela clásica, ya entrando dentro del choque de ideas de las distintas escuelas que hemos dado en la unidad número 1. Él va a decir que el rompimiento de los vínculos de vasallaje permitió que la mano de obra pueda movilizarse a los grandes centros urbanos, pero no por su voluntad, sino porque no tenían otra forma de sobrevivir. Recordemos que el sistema de producción feudal
requería que el señor feudal pudiese tener la mayor cantidad de gente a su disposición para poder luego armar ejércitos, llevar adelante la producción agropecuaria, que en ese entonces era el sostén económico, y por consiguiente, dentro de lo que serían los actuales estados, la población estaba principalmente en el campo. Bien, como era en ese entonces, la propiedad se dividía básicamente en dos: las tierras que pertenecían al señor feudal y las tierras que pertenecían al común de la gente, o tierras públicas. Las tierras del señor feudal tenían que ser trabajadas por sus vasallos, y el señor feudal a cambio les prometía protección. Y luego las tierras comunes eran aquellas que existían para que el grueso de la población pudiese alimentarse, ¿sí? Eso quería decir que los campesinos eran los que cultivaban, sembraban y cosechaban sus propios alimentos. Luego va a decir que con el rompimiento de estos vínculos de vasallaje, los principales beneficiarios son en su gran mayoría las élites burguesas y la corona inglesa. Acá Marx va a hacer una gran diferencia entre los señores feudales mayores y los señores feudales menores. ¿Cuáles se consideran los señores feudales mayores? Aquellos que tenían un ducado, aquellos que tenían grandes extensiones de tierra. Ahora, esta realeza alta tenía una contraposición dentro de la misma estructura feudal, que eran los pequeños señores feudales, que eran aquellos que tenían un grupo de 10 familias o 50 familias, que en verdad eran personas que, por más allá de que tuviesen un título nobiliario, eran bastante más humildes que lo que esperaría encontrarse de un señor feudal. Bien. El cambio de rompimiento de estas relaciones de vasallaje permitió que un gran grupo de personas que necesitaban alimentarse fuesen a las ciudades porque no podían quedarse en ningún otro lugar. Y eso benefició a los que tenían los grandes talleres y fábricas de ese entonces, que les permitió poder contratar a una gran cantidad de mano de obra que estaba desposeída de sus medios de producción a un bajo costo, ¿sí? Y por otra parte, los grandes señores feudales se vieron beneficiados de este cambio de rompimientos de relaciones de vasallaje por una revolución que se denominó la revolución agrícola. Como ya se estaba avanzando en la técnica de sembrado y cultivo de alimentos, y también se descubrió que la carne vacuna rendía más que el sembrado de semillas, como serían los oleaginosos, el campo ya no necesitaba tanta gente, y por consiguiente podían obtener una mayor cantidad de beneficios con menos trabajadores rurales, y eso se traduce en un menor costo de mano de obra por parte de los grandes terratenientes de ese entonces. Por otra parte, también cuando se rompen los vínculos de vasallaje, las tierras que eran en ese entonces públicas pierden su protección jurídica. Bien, esto es una relación netamente jurídica. Como ya no hay más vasallos a los cuales alimentar, esas tierras pasan a estar disponibles. Y por consiguiente, ¿quiénes son los que se las quedan? Aquellos que tienen la suficiente fuerza como para decir, esto es mío. Y los que podían hacerlos eran los monarcas y los grandes señores feudales. Entonces, vamos a encontrarnos que el Estado inglés, que en ese entonces era feudal, va a cambiar su configuración administrativa. Y va a estar más presente que nunca en este cambio. Lo que sí va a estar presente para favorecer la concentración de los medios de producción y por consiguiente de capital, y además va a fomentar el desplazamiento de las masas populares y el disciplinamiento, bueno, lo escribí mal, y el disciplinamiento de esas mismas bases. ¿Cómo lo harán? A través de un nuevo sistema penal, como lo veremos a continuación.
Acá les dejo un pequeño cuadrito para ver cuáles son los principales cambios que se van a ver dentro de Inglaterra antes y después de esta acumulación originaria. Vamos a encontrar que la relación social de dominio antes era la posesión de tierra y ahora va a ser la posesión de los medios de producción. Recordemos ese término, que ya lo dimos en la unidad 1, medios de producción. Los tipos de posesión, como ya les dije, eran tierras del señor feudal y tierras públicas, y ahora va a pasar a figurar una nueva entidad jurídica, una nueva construcción, que es la propiedad privada. A nosotros no nos suena nuevo, pero para ese entonces era algo totalmente nuevo. Recordemos que la propiedad privada, para ser tal, requiere que... ¿Cuáles son los elementos del dominio que exige nuestro derecho? Aunque sea, díganme uno. No sé si están ahí. La posesión. No necesariamente. O sea, la posesión implica la transferencia, eso es así. Pero ¿cuáles son los elementos del dominio? O sea, derechos reales. Yo sé que no lo han dado, pero es fundamental. La titularidad. La cosa. Eso, la titularidad sí es bien registrable. La cosa, todas las cosas son cosas. Lo que hace que la propiedad privada sea privada es que esa relación entre el sujeto y la cosa es una relación de absoluta. O sea, la titularidad es absoluta. El que sea propietario de algo va a disponer de su uso, su goce y también la destrucción si así lo desea, que quiere decir la disposición de la misma. ¿Se entiende, no? Por otra parte, va a tener el derecho y la facultad de poder repeler cualquier reclamación por parte de terceros o del mismo Estado. Y va a poder decidir cómo actúa el modo de producción. Va a poder decidir qué es lo que hace con eso. Es mucho más concreto, pero es fundamental para ver cómo cambian las relaciones sociales. Antes podía existir o podía hacer que una cantidad de hectáreas de tierra perteneciesen a un pueblo, ¿sí? O sea, 500 hectáreas de tierra pertenecían al pueblo de la esquina. Supongamos que existía el pueblo de la esquina. Y entonces esas 500 hectáreas pertenecían a todo el conjunto de ese pueblo. O sea, todos los que fuesen de ese pueblo eran propietarios de esa cantidad de hectáreas. Esa cantidad de hectáreas era indivisible, porque nadie podía decir esto es mío. Era una propiedad colectiva. Ahora con la propiedad privada eso no puede ser. Vos podés tener 500 hectáreas divididas en, suponete hay 500 habitantes, dividido en 500 habitantes. Cada uno va a tener una hectárea y va a ser propietario de esa hectárea. Pero no vamos a estar hablando de una propiedad colectiva. Va a ser un conjunto de propiedades privadas. ¿Bien? Y esto va a tener dos funciones. Principalmente, para los poderosos poder garantizar el uso y ejercicio de su derecho en las tierras que les toquen. Y segundo, la división de aquellos que se pueden considerar más populares o más débiles. Es mucho más fácil poder expropiar a una persona que tiene una hectárea que expropiar a un conjunto de personas que tienen 500 hectáreas. Y eso es lo que se va a ver. Durante todo este periodo, los que van a tener la mayor cantidad de tierras se van a ir apropiando de manera coercitiva de las tierras que tenían aquellos pequeños comuneros o aquellos pequeños productores o agricultores que poseían 1 o 2 hectáreas. ¿Sí? Toda esta gente se va a ver expulsada de la población rural y no va a tener otra opción que ir a la población urbana, que es otro de los cambios que vamos a ver. Entonces, esto va a generar dos cuestiones.
La primera, que toda esta gente que se está yendo del campo a la ciudad, como no quiere morirse de hambre, va a necesitar adquirir ese alimento que antes cultivaban. Y eso, en economía, es lo que nosotros vamos a llamar demanda. ¿Y cómo va a ser para demandar ese alimento? Bueno, va a necesitar obtener algún tipo de ingreso. ¿Y cómo se obtiene ese tipo de ingreso? Consiguiendo un trabajo, por ejemplo. Por eso es que Marx hace una gran división de la sociedad en este momento. Marx va a hablar de las personas que fueron desposeídas, eso quiere decir las personas que se tuvieron que ir de su lugar, que tenían sus cosas y que las perdieron, o sea, fueron desposeídas, y de las personas que obtienen la titularidad sobre los medios de producción. Entonces, aquellas personas que fueron desposeídas van a formar parte de un gran aglomerado que se va a llamar proletariado. Y las personas que tienen la titularidad sobre los bienes de producción se van a llamar burgueses. ¿Por qué? Porque esas personas, entre otras cosas, viven en ciudades que el viejo sistema feudal denominaba burgos. Profe, Sí. ¿podría repetir lo de proletariado, por favor? O sea, ¿quiénes los conformarían los proletariados? El proletariado va a estar conformado por toda esta gran masa de personas desposeídas por esta acumulación originaria. Mientras que los burgueses, que son los propietarios de los medios de producción, son aquellos que, entre otras cosas, vivían en los burgos, pero no son los únicos. También va a estar la monarquía, también van a estar los grandes señores feudales. ¿Bien? Por eso es que a partir de este momento, la principal forma de intercambio ya no va a ser el pequeño mercado que se montaba o la pequeña feria que se montaba en un pueblito. Ahora va a formarse lo que se denomina el mercado interno. El mercado interno va a necesitar dos cosas para poder subsistir. Una es la demanda, que acabo de explicar cómo se genera. Y la otra cosa es la oferta. Esto que hemos estudiado en los gráficos tiene su génesis en este momento. La oferta va a surgir de estos grandes burgueses que al expulsar la mano de obra del campo se va a encontrar con un gran excedente de alimentos. Y su forma de poder capitalizar ese excedente de alimentos es vendiéndolo en el mercado. Ese dinero que van a obtener con la venta de los alimentos que antes consumían la gente que vivía ahí, va a enriquecerlos aún más. Y este proceso no va a tener fin. Es lo que se denomina proceso de acumulación. Lo que hemos estado estudiando durante toda la unidad 2. ¿Se me entiende? Sí, profe, se entiende. Perfecto. Sí, perfecto. Bien, entonces, siguiendo, y no sé cómo voy de tiempo. Deme un segundo. Me quedan 10 minutos, maravilloso, maravilloso. Bueno, vamos a ver cómo hacemos esto. Las principales herramientas para fomentar este cambio, ya expliqué la caída de la estructura feudal. Luego vamos a tener la revolución agraria, que es esta capacidad técnica de producir mayor cantidad de alimentos con menos cantidad de personas. Bien, la privatización de la tierra, que es el proceso que les estuve explicando de que una persona a través de esta nueva estructura jurídica de la propiedad privada podía decir, bueno, estas hectáreas son mías, y nadie podía decir lo contrario. La legislación laboral y contra la vagancia, y esto era lo que yo quería hablar con ustedes. Porque cuando todas estas personas tuvieron que irse de sus casas e ir a ciudades, no es que dijeron, bueno, che, me sacan de la casa y entonces me voy. Qué tranquilo que fue esto. No fue así. No solamente los sacaban de las casas, sino que destruían las casas y luego el sistema represivo en ese entonces, o sea, la fuerza pública, lo que hacía era perseguirlos
y obligarlos a trabajar en distintos talleres o fábricas de distintos particulares. ¿Por qué? Porque en ese entonces lo que se denomina vagancia estaba penado por la ley. O sea, el hecho de que vos decidieras trabajar o no trabajar no pasaba por vos. Era tu obligación. Profe, ¿ahí pasó donde les quemaban las casas para que salieran corriendo y se fueran? O sea, tuvieran que irse. Bueno, a ver, en todo proceso, en este proceso hubo eso. No sé si haces referencia particularmente a este proceso, pero en todo proceso de posesión, cuando vos tenés una familia viviendo en un predio, vos querés el predio, lo que haces es sacar la familia, destruís la casa y luego los perseguís para que no vuelvan. Profe, Es así. Sí. esta penalización o esta vagancia que iba a ser penada por ley, ¿era tanto para hombres como para mujeres? O es decir, en cuanto al ámbito de que no eran feudales y todo ese Para tema. hombres, para mujeres y para lo que nosotros consideraríamos niños. Por ejemplo, tener 12 Ok. años y no trabajar era penado por ley. Es Ok, más, ok. acá en la Argentina también vamos a encontrar ejemplos de esta legislación, especialmente durante el periodo de la conquista del desierto, donde la población aborigen, o población originaria, disculpen, no va a tener otra opción que ir a servir a las casas de los que, bueno, se consideran conquistadores. ¿Por qué? Y porque ellos eran personas incultas y por consiguiente tenían que ir ahí básicamente porque el Estado los mandaba a hacer labores domésticas. Cuestiones de este estilo. Y hay ejemplos por todos lados. Acá estamos viendo donde la fuerza represiva del Estado se utiliza para fomentar este cambio de rol por parte de los sujetos o de las personas que habitaban en ese entonces, en este caso particular, Inglaterra, pero también en distintos países del mundo. Y por último, la formación del mercado interno, que también ya he explicado cómo es que se ha formado, la generación de la oferta y la generación de la demanda. A ver, esta parte, vamos a hacer una cosa, les voy a dejar las filminas, creo que ya se la dejé al profesor Josami, porque si me pongo a explicar esto, no termino más, y los contratos de vasallaje ya expliqué cómo es que se rompen y el efecto que llevan. La revolución agraria y la privatización de las tierras también ya expliqué cómo es que se fueron generando. La legislación laboral. Esto, aunque sean 2 minutos, me lo voy a tomar, porque ahora vamos a ver cómo la gente se ve obligada a migrar por sus circunstancias. Y segundo, vamos a encontrar que la legislación laboral se encargó de establecer jornadas laborales de 7 días a la semana, eso quiere decir de domingo a domingo, con jornadas de 12 a 16 horas, permitiendo el trabajo infantil, bien, por un trabajo incluso menor que al de los hombres adultos, y por otra parte, el disciplinamiento de la resistencia a través del ejercicio de la ley penal. Bien. Esto de alguna manera Marx lo utiliza para decir, bueno, miren, tantas libertades al pueblo no se les estaba dando, todo lo contrario. De alguna manera se siguió reprimiendo al pueblo para esta vez enriquecer a personas distintas. Bueno, la formación del mercado interno, ya las estuve hablando. De todas maneras voy a volver a decir que dejo las filminas para que ustedes puedan verla, pero la generación de la oferta y la demanda, y eso era todo. Bueno, disculpen que las últimas filminas las pasé así como a trote, pero estábamos a 27 minutos y les prometí al profesor Josami tenerlo todo listo para las 1:30, así que considero que logré darlo. De todas maneras, cualquier pregunta que ustedes tengan, estoy a disposición, ¿sí? Y si no, la pueden pasar por el WhatsApp, que el profesor Josami se encarga de pasármelas a mí también.
También vi que hubo, y discúlpame, Josami, que hago este paréntesis, vi que en el Classroom habían hecho un par de consultas sobre el tema del parcial. El tema es que cuando lo vi ya el parcial había transcurrido, así que no lo contesté porque lo consideraba abstracto, pero bueno. Vamos a abrir la instancia de revisión del parcial y de paso ahí sí quisiera escuchar cualquier consulta que ustedes tengan respecto a las preguntas, formas y bueno, detalle aparte, yo sé que ustedes deben saberlo, pero los temas que nosotros damos de la unidad 3 no entran en el recuperatorio del miércoles, ¿ok? Así que, por si las dudas. Bueno. Profe, ¿podría repetir lo último que se me tildó? Perdón, que está lloviendo. Lo último sobre la ley el ejercicio de la ley penal para disciplinar al pueblo desposeído. No, de lo que no entra en el parcial. Ah, fantástico. Todos los textos que ustedes les compartió el profesor Gosami el día de hoy no entran en el parcial. Es unidad 3 y por consiguiente lo van a tener que ver en el final. Obviamente va a ser un final integrador. Como ustedes verán, este texto de acumulación originaria tiene su correlato con el texto de Lange de la unidad 1. Así que van a tener que saber lo que es un modo de producción, ¿sí? Solamente se los digo por si son desmemoriosos o bueno, no lo tienen presente. Bien, termino la grabación acá. Yendo al tema del parcial, Natalia en el chat dice, profe, nos dan las correcciones del parcial, por ejemplo, en qué nos